Buenas tardes y bienvenidos a la Casa de América, a este acto sobre la memoria de la violencia en el Perú, que se ha titulado Después de la tormenta. Yo querría agradecer muy sinceramente al embajador del Perú en España, don Rafael Roncayolo, que haya querido ayudarme a organizar este acto junto con su hijo y gran escritor y novelista Santiago Roncayolo, a quienes acompaña hoy Renato Cisneros. La relación de la Casa de América con la Embajada de Perú es muy estrecha. Creo que si nos ponemos a enumerar lo que hemos hecho en los últimos meses, pasaríamos la tarde y no llegaríamos nunca al fondo de la cuestión. Estuvo aquí el presidente de Perú muy recientemente en esta casa. Fue un honor para todos nosotros recibirle. Y además hemos organizado cantidad de actos culturales, económicos y de otra índole. Por eso creo que el acto de hoy es una manifestación más de esta estrecha cooperación y de las potencialidades y el interés que suscita en el público en Madrid, Perú. Con nosotros, como decía, están en primer lugar el embajador Rafael Roncayolo, que fue ministro de Relaciones Exteriores de 2011 a 2013, y además es sociólogo, periodista y profesor universitario especializado en derechos de comunicación, y ha escrito textos, libros sobre comunicación, sistemas políticos y análisis electoral, y ha dirigido diarios, revistas, programas de televisión y de radio, y ha sido columnista y corresponsal en diversos medios. Santiago Roncayolo, a quien sin duda todos ustedes conocen, es autor de novelas, entre ellas las muy conocidas Abril Rojo y La pena máxima, además del thriller psicológico Tan cerca de la vida y las comedias Óscar y las mujeres y Pudor, además de la trilogía de novelas de no ficción sobre el siglo XX latinoamericano La cuarta espada, El amante uruguayo y Memorias de una dama. Renato Cisneros, nacido en Lima, es periodista y escritor, ha escrito diversos poemarios y ha publicado las novelas Nunca confíes en mí, Raro y muy recientemente La distancia que nos separa. El tema de hoy es un tema, por supuesto, de gran interés para los peruanos, pero también para los españoles, para conocer cómo en un país latinoamericano se supera la llamada memoria histórica. ¿Qué hacer con el pasado? ¿Cómo asimilarlo? ¿Cómo asumirlo? Un tema tristemente oportuno en un día como hoy, después de lo que ha acontecido en París el pasado viernes. Creo que la violencia y cómo intentar cerrar heridas causadas por los violentos es un drama que no es cosa del pasado, pero que sí conviene reflexionar sobre él para saber qué hacer con estos hechos que condicionan la vida de un país y de toda la humanidad. Sin más, les deseo a todos una velada interesante y agradezco una vez más a los ponentes que hayan venido a esta casa para compartir sus ideas con todos nosotros. Gracias. Gracias. Este acto va a ser muy diferente de lo que iba a ser después de los hechos del pasado fin de semana en París, porque yo encuentro en las cosas que uno viene varios días leyendo en los periódicos, en las cosas que piensa la gente, con las cosas que escucho por la calle y en las radios, y seguramente ustedes también, un montón de déjà vus, de cosas que ya vimos, de estados de ánimo, de reacciones. Así que me interesaría empezar hablando de eso, hablando de cómo, en qué se parece lo que pasó en Perú a lo que ha pasado en Francia y está pasando en Europa y en Medio Oriente. Qué cosas se hicieron bien, qué cosas se hicieron mal, qué cosas se pueden hacer o no. Y porque además tengo dos invitados de lujo y muy distintos y muy complementarios para hacerlo en esta mesa.
el sábado que empezaron a aparecer, incluso el viernes por la noche que empezaron a aparecer las primeras noticias de las bombas y empezó a sumar la cantidad de muertos, fueron más de 120 muertos en París. No sé si les pasó a ustedes, pero yo tuve un flashback inmediato a Tarata, a una bomba que, para los que no sepan, mató a 29 personas, si no me equivoco, en 1992 en Lima. Una bomba en un centro comercial en hora punta, a las 8 de la noche. Una bomba hecha como han sido los atentados, ¿no? En un estadio, en restaurantes, en discotecas. Una bomba puesta directamente contra objetivos civiles, que causa un gran impacto y una gran conmoción en la sociedad. Y recuerdo que muchas veces, haber escuchado desde entonces en Lima, en la prensa después, y aún hoy en mucha gente con la que hablo de esa época, bueno, nosotros, que ese es el momento en que Lima se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. Ese es uno de los parámetros, de las similitudes de las que me interesaría hablar. Los peruanos, yo tenía unos 17 años, recuerdo que sabíamos que había violencia en el campo, obviamente en la ciudad, había apagones, no es que fuese algo completamente ajeno, pero en Lima, en los barrios de clase media de Lima, donde quizá no hay tanta gente, pero están los periodistas, están los políticos, están los empresarios, están la gente que habla públicamente y la gente que hace la memoria, era más difícil que te tocase. Había los toques de queda, pero y había los apagones y esas cosas te afectaban, pero la verdadera violencia ocurría donde no teníamos una experiencia directa de ella y por lo tanto las personas que hacían las noticias y los libros no tenían una experiencia directa de ella porque estaban en las zonas alrededor, en las zonas más pobres del país, de Lima y del país y del sur andino, donde estaba en ese momento Sendero Luminoso en los 80, principios de los 90, prácticamente controlaba la tercera parte, controlaba territorialmente una parte importante del país y era el Estado, formaba el Estado de facto para una parte importante del país. Las bombas de París caen, no son el primer atentado en Europa, de hecho Madrid sufrió uno brutal también, Londres ha sufrido atentados brutales. La propia París sufrió el año pasado el de Charlie Hebdo, pero ha habido algo distinto esta vez, creo que vinculado a que se trata de un ataque coordinado, prácticamente de un ataque de guerra en varios frentes, ¿no? En varios sitios, directamente, a diferencia de Charlie Hebdo, que por lo menos era gente que sabía lo que se estaba jugando, que era gente que publicaba las caricaturas de Mahoma y sabía que había un riesgo en lo que hacía y por lo tanto en algún sentido se podía considerar un objetivo verosímil y anunciado. Esta vez fue contra civiles, contra gente que no lo sabía, que no lo sabía, que estaba comiendo, que estaba jugando fútbol, que estaba viendo fútbol, que estaba bailando. Y ocurre en el contexto en el que sabemos que hay una guerra allá afuera, sabemos que hay un Daesh, que hay aquí una zona, ¿no? Controlada por el llamado Estado Islámico, que es una zona en la que los fanáticos controlan territorio, controlan un Estado. Sabemos que hay una violencia allá afuera, pero de repente esto ocurre en París, esto ocurre a este nivel, donde te podría pasar a ti, con objetivos que no tenían nada que ver, que solamente estaban viviendo, igual que la gente de Tarata, solamente estaba comprando en una tienda después de salir del trabajo. Y me pregunto si ustedes sienten que... esa es la primera pregunta que hago para los dos. Si ustedes sienten el paralelo, si ustedes sienten que Europa también empieza a descubrir que esta violencia la afecta de un modo directo con este atentado, y si este atentado marca un antes y un después, del mismo modo que Tarata
lo hizo en su momento en los barrios de clase media para arriba de Lima. Con la anuencia de Rafael, bueno, muy buenas noches con todos. Gracias a Casa América por la invitación y a los presentes por acompañarnos. Sin duda pensé en Tarata cuando vi lo de París el viernes. Pensé en realidad después ya de algunos minutos, no solamente en el paralelo casi evidente que existía entre esos hechos y los que vivimos en el Perú, puntualmente en el 92. Pensé mucho en ese año, en el 92, y pensé que podía parecerse a este 2015. Este 2015 que para Francia empieza con el incidente de Charlie Hebdo, con ese atentado terrible, y que luego ha continuado en junio, si no me equivoco, con atentados en Francia, en Kuwait, en Somalia, en Túnez, por ahí se me escapa alguno, y en esta escalada terrorista tenemos ahora lo que ocurre en Francia. Aquel 92 para el Perú fue sin duda durísimo, ¿no? Ustedes recordarán, los peruanos que están aquí y los que me acompañan en la mesa recordarán que el 92 empezó con una serie de atentados también, ¿no? Al Canal 2, antes a un centro comercial. Lo de Tarata fue como la eclosión, el desborde, el golpe mortal de una sociedad que, como insinuaba Santiago, no parecía darse cuenta de que la guerra había empezado hacía mucho. Entonces, por supuesto que el paralelo se amplía, ¿no? No solamente Bataclan es parecido a Tarata, como en su momento el 11S también nos pareció hubo un paralelo que hacer para los peruanos. Se habló mucho en el Perú también de que Tarata había sido nuestro 11 de septiembre, y hoy es inevitable hacer las dolorosas comparaciones, porque lo que sucedió a partir de eso, que es muy probable lo que va a suceder ahora, aunque son tiempos distintos, son sociedades distintas, gobernantes distintos, formas de pensar distintas y enemigos distintos, lo que ocurrió fue que hubo una ofensiva agresiva. De hecho, ese año 92, en octubre, pocos meses después de lo de Tarata, cae Abimael Guzmán, que es, para todos quienes han problematizado el tema de la violencia política en el Perú, el momento en que se puede hablar de una victoria, ¿no? En principio una victoria militar, pero es un momento de inflexión, la captura de Abimael. Ojalá que si se mantiene el paralelo, podamos estar también dentro de poco hablando si no de una solución de esta terrible crisis, por lo menos sí de pasos agigantados. Entonces, claro, uno veía a esta gente huyendo despavorida en estos videos que hemos visto todo en estos últimos días, con esa mezcla de curiosidad, de morbo inconsciente o consciente, sin saber muy bien por qué nos aterra y al mismo tiempo nos fascina asomarnos a ese espectáculo del horror, ¿no? No sé si ocurre en todos, pero yo creo que en los peruanos ocurre más, o me da la impresión. Seguramente es una condición de la humanidad, pero yo siento que los peruanos, por las cosas que hemos vivido, por las que hemos visto, por las que hemos escuchado que ocurrieron en los lugares donde no estuvimos, pero supimos que pasaron cosas, todos estos escenarios de guerra urbana o de guerra que se desarrolla en ciudades cosmopolitas, donde hay gente inocente, objetivos civiles, como señalaba Santiago, los peruanos sentimos una especie de solidaridad mezclada con interés y con esta suerte de morbosa fascinación o de debilidad por saber qué es lo que va a ocurrir y quiénes son esos enemigos. Una cosa que también ocurrió en el Perú es que durante mucho tiempo se habló de un enemigo no invisible, pero sí muy difícil de detectar, ¿no? Las células terroristas, durante buena parte de su operación, se mimetizaron con la gente de la sierra, y para los distintos gobiernos que enfrentaron el problema fue muy difícil identificar cuáles eran los terroristas y cuáles no. Hoy yo siento que está ocurriendo también eso, ¿no? Entre lo que pasa con los refugiados, con las sospechas de yihadistas sembrados o de infiltrados, con la sensación de que podría ocurrir algo como lo que ocurrió en el Teatro Bataclan, en el Museo del Prado, como leí el otro día, donde se han activado alertas en los últimos días. Pues entonces, claro, ¿no? El paralelo, insisto, es innegable, por los hechos, por cómo nos sentimos después de los hechos, por un enemigo difícil de distinguir y por la ofensiva agresiva que ocurrió después, ¿no? Yo sí me he sentido en estos días muy tristemente identificado con todo lo que ha pasado, ¿no?
Bueno, muchas gracias nuevamente a la Casa América y a Santiago por haber pensado en hablar de la memoria de la violencia en el Perú sin que nadie pudiera prever que esto, que era un pretérito indefinido o imperfecto, la violencia que hubo, que había, era una conmemoración, un acto, un diálogo que se iba a realizar en un pretérito perfecto. Ha habido en París un presente, tú dijiste, está habiendo en Europa, ¿no? Entonces no quiero pensar que es premonitorio, por supuesto, no, espero que no lo sea, espero que lo del Perú se mantenga realmente en pasado, cerrado, y que lo de Europa se consolide como un pretérito perfecto, no como un presente, ¿no? Lo que ha habido. Porque creo que la evocación de Tarata es absolutamente inevitable para los peruanos, absolutamente inevitable. Es la misma sensación, primero de impotencia terrible, de indignación, de cólera, ¿no es cierto? Porque este tipo de violencia tiene unas características que no corresponden a lo que era la guerra y la paz en el mundo hasta hace poco tiempo. O quizás haya que decir que nos vuelve a los peores tiempos de las cruzadas, porque las cruzadas fueron también la violencia de Occidente contra Oriente y las barbaridades cometidas por Occidente contra Oriente. Fueron las primeras guerras santas, que están muy presentes en la memoria histórica del pueblo árabe y del pueblo islámico, ¿no? Pero que son más de 1000 años, ¿no? Entonces, esta sensación de irracionalidad significó en Sendero y significa en lo que ha pasado en París y significó en Atocha y en Londres y en las Torres Gemelas y en tantos sitios la irracionalidad del terror, porque en el terror, en el sentido estricto, no existe un enemigo definido, sino que todos son enemigos. Lo que diferencia a Sendero Luminoso, a veces Sendero Luminoso se presenta en las reflexiones, en los artículos, en los libros, como una guerrilla más de América Latina. No tiene nada que ver. En América Latina tuvimos guerrillas en todos los países de América Latina, con 3 excepciones: Panamá, Costa Rica y Paraguay. En todo lo demás hubo guerrillas, pero eran guerrillas que tenían una inspiración ideológica, que tenían un enemigo definido, que trataban de conseguir la adhesión y no el temor, la adhesión y no el terror. Lo de Sendero Luminoso era la imposición, no en la búsqueda de convencer, sino en la búsqueda de terrorizar. Y lo que está ocurriendo con cosas como la de París es efectivamente que ahí no se busca convencer a nadie, se busca aterrorizar. Es un movimiento, el de Sendero y el del Estado Islámico, en el que no hay diferencias sociales. No es que unos están en un bando y otros están en el otro bando. Todas las víctimas son del mismo bando. No hay ricos y pobres, burgueses y proletarios, blancos y negros, son todos son susceptibles de ser víctimas, ¿no? Entonces esto ha cambiado centralmente la noción de lo que es imaginable en una situación de violencia. Ha cambiado totalmente la lógica de la violencia. En lo que fue Sendero, la cambió para Perú y es un capítulo cerrado, por lo menos por ahora. Por supuesto que podría reaparecer, pero ahora es un capítulo cerrado. Lo que queda de Sendero es una gente suelta, básicamente vinculada al narcotráfico, ¿no? Entonces eso ya en el Perú realmente pertenece al pasado.
Pero en el mundo, no solo en Europa, en el mundo, es un fenómeno absolutamente presente, ¿no? Donde yo no sé si llamarlo guerra, porque la lógica de la guerra supone un objetivo. La lógica de la guerra supone que hay objetivos militares. Y si cae población civil, es un subproducto no deseado, ¿no es cierto? Pero aquí no hay objetivo militar. Hay la racionalidad más absoluta. Entonces, esto que es la Guerra Santa en su peor versión, que es la versión de aniquilación del otro, pues a mí me hace pensar que lo que vivimos en el Perú, con todo lo terrible que fue para nosotros los peruanos, como que se está reproduciendo ahora a una escala europea, ciertamente, pero planetaria, ¿no? Planetaria, y entonces nos desafía a todos, porque lo que ocurrió el viernes en la noche en París, o lo que ocurrió en Atocha hace 11 años, o en Londres, o en Estados Unidos, el día en que estábamos firmando en Lima la Carta Democrática. Ese fue el mismo día de las Torres Gemelas. El señor Powell, secretario de Estado, tuvo que firmar la Carta Democrática en Lima y salir inmediatamente a Washington por lo que estaba ocurriendo en Washington y en Nueva York. Estaba ocurriendo sobre todo en Nueva York, ¿no? Entonces yo me pregunto si tenemos algo que decir más allá de pensar que al final en nuestra pequeña provincia que es el Perú, los peruanos hemos tenido suerte de darle la vuelta a la hoja, ¿no? Pero creo que esa es una tarea mucho más complicada a nivel europeo o a escala planetaria, ¿no? Finalmente, si en el Perú Sendero fue derrotado, fue gracias a la combinación, en mi opinión, de dos elementos fundamentales. Primero, la participación de la gente. Fue el pueblo el que empezó a defenderse de Sendero, ¿no? Y las rondas campesinas y la cantidad de héroes anónimos que tenemos son los que lo echaron del campo a Sendero, y cuando Sendero llega a la ciudad, y es cuando es arrinconado, porque Tarata es muy importante. Estoy hablando demasiado largo, pero ahorita termino. Todo lo que quieras. Tarata es muy importante porque después, Tarata es un atentado en lo que vendría a ser el barrio de Salamanca. La gente de Miraflores, del barrio de Salamanca, sabía de la guerra, pero la guerra era una cosa que ocurría en los Andes. Se mataba a los indios, no se mataba a los blancos. No había blancos, no había grandes señores, ni dueños de tierra, ni grandes empresarios. Eso no es Sendero. Eso hacían secuestraban las guerrillas tradicionales, pero Sendero no, era una guerra en el campo. Tarata significa que la guerra está acá adentro. Y al día siguiente de Tarata, como reacción a Tarata, el municipio de Miraflores y el municipio de Villa El Salvador, donde habían matado a Magdalena, donde Sendero había asesinado. Bueno, y aún no se preocupa, ¿no? Sí. Como dice Renato, parecía una metralleta. Si no, no son efectos especiales especialmente acordados. Bueno, Sendero había matado en Villa El Salvador, que es una zona de Lima, donde unos pobladores habilitaron un arenal. Quizás usó otro. Habilitaron un arenal para hacer una ciudad y fueron reprimidos por la policía, pero ellos conquistaron esto y tiene todo este valor simbólico de una ciudad autogestionaria en la que tuvo un papel muy importante un español, por cierto, Michel Ascueta.
que como otros españoles se fue a vivir muy joven a Lima y luego participó en todo esto y fue alcalde de Villa Sabor. Entonces Sendero había matado a María Elena Moyano, que era una dirigente popular muy importante de una población muy pobre. Entonces los municipios de Miraflores y Villa Salvador organizaron juntos una gran manifestación de rechazo. Yo creo que esto fue muy importante porque era la respuesta de ricos y pobres, juntos contra la violencia. Pero eso se puede producir en una ciudad como Lima, pero eso, de alguna manera, con algún símil, habrá que tener para poder imaginarlo a un nivel supranacional, ¿no es cierto? Pero decía que la derrota de Sendero es, en primer lugar, obra de la gente que se resiste y que se rebela contra la violencia y contra el terror. Y en segundo lugar, por supuesto, de una labor de inteligencia de la policía peruana muy importante, ¿no? Entonces, será muy importante también acá la inteligencia, pero me pregunto cómo pueden los ciudadanos reaccionar, y además reaccionar no yendo a incendiar una mezquita o cayendo en esta forma de ojo por ojo, de diente por diente, ¿no? Sino reaccionar de manera de hacer una construcción de paz. Creo que si para algo puede servir la experiencia peruana es para expresar esta posibilidad a la microescala de un pequeño país de América del Sur, ¿no? Voy a hacer una pregunta muy directa porque se han mencionado muchas veces ambos la palabra guerra. En el Perú fue todo un debate y sigue siendo. ¿Eso fue una guerra o fue terrorismo? Sendero lo llamaba guerra popular, la Comisión para la Verdad lo llama guerra interna. Hay los que dicen esto no entra en la categoría de guerra, esto es solamente un acto de terrorismo al que el Estado respondió. La sola palabra ya está cargada de una serie de ideas y de connotaciones y de decisiones del que la usa. Cuando Hollande ha dado su discurso después de los atentados de París, él ha dicho esto es una guerra y ha mandado bombardear Siria inmediatamente para dejar claro que este es un acto de guerra al que se responde con un acto de guerra. Mi pregunta es, ¿dónde termina el terrorismo y dónde empieza la guerra? ¿Y cómo se aplica a ambos casos? A ver, yo en ese sentido soy poco optimista, es decir, bien decía el embajador, por lo menos el capítulo Sendero ha pasado, pero la herencia que nos dejó es una herencia que tiene que ver con el duelo, con cómo llevarlo, con cómo vivirlo. Y ahí lo del el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que ese es el título de esta entidad que se formó para poder expiar de alguna manera lo ocurrido durante 20 años, yo creo que nos dejó un encargo que al mismo tiempo supone una polarización de la que no hemos salido y de la que muy difícilmente yo creo que vayamos a salir en el Perú. Yo creo que más que intentar superarla, creo que hay que aprender a convivir con esa polarización, porque una sociedad, una de las primeras cosas que tiene que hacer para entender lo que le pasó es nombrar lo que le pasó. Y efectivamente en el Perú hay una perspectiva articulada por determinados sectores que están convencidos de que eso no fue una guerra, que fue violencia terrorista, que fue una insurgencia subversiva, controlada con algunos desbordes por las fuerzas del orden, pero dentro del marco constitucional, dentro de las leyes. Y hay otra perspectiva que opina que no, que eso fue una guerra, incluso se habla hasta de posguerra, y que enfrentó a peruanos, y que si bien hubo una ofensiva terrorista, también el Estado, a través de las fuerzas del orden, no supo estar a la altura del desafío y cometió excesos e incluso fue en algunos momentos tan cruel como el enemigo que pretendía desaparecer. El mismo informe habla de un 54% de los 70.000 muertos atribuidos a Sendero Luminoso, un 35-37% de las Fuerzas Armadas y el 9% restante, no sé si he hecho las sumas correctas, pero más o menos esa es la proporción, para el MRTA.
Es decir, yo creo que por un lado convivimos con una polarización, no creo sinceramente que vaya a solucionarse por lo menos en el mediano, largo plazo. Creo que va a tener que pasar mucho tiempo antes de que nos pongamos de acuerdo con qué fue lo que nos pasó. Y por otra parte no nos ponemos de acuerdo tampoco en otro tipo de temas. El hecho mismo de a quién atribuirle la victoria, ¿no? Yo coincido con el embajador Roncagliolo. Para mí también fue una suma de esfuerzos de la población civil, de los aparatos de inteligencia, pero hay otro sector del país que considera que es un mérito atribuible casi exclusivamente a una sola persona, el expresidente Alberto Fujimori, quien hoy, como todos sabemos, o la mayoría supongo que sabe, está preso, sentenciado por delitos de lesa humanidad. Entonces yo creo que tenemos que convivir con una polarización que es durísima, que además no solamente se detiene en el espectro político, sino que atraviesa todas nuestras discusiones, que se acentúan cada vez que hay un proceso electoral como el que estamos viviendo. Esa es otra cosa en paralelo que valdría la pena mencionar, el momento que vive España y el momento que vive el Perú, donde no ha habido lamentablemente una renovación de líderes y donde esta discusión, que no se circunscribe únicamente a mesas de debate como esta, se actualiza cada vez que llegan las elecciones. Porque algunos de los actores son precisamente, o fueron protagonistas en el momento en que vamos a llamarla la guerra interna, estuvo desenvolviéndose o estuvo en esos puntos culminantes o aparentemente culminantes. Yo no soy muy optimista, yo creo que tenemos que aprender a vivir con esa polarización, y lo que sí creo que está ocurriendo en el Perú desde hace ya algunos años es que una sociedad renuente a aceptar el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación como documento único encuentra otras maneras de darle explicación a las cosas que ocurrieron, ¿no? El informe de la verdad, yo el mérito que le atribuyo, siendo un documento básicamente histórico y político, con deficiencias, con limitaciones, quizá con algún sesgo, yo le atribuyo el mérito de ser un parteaguas, ¿no? Porque creo que a partir del documento los esfuerzos por problematizar el asunto de Sendero Luminoso y de lo que había ocurrido con las Fuerzas Armadas se incorpora dentro de una lógica nacional y obliga a la gente un poco a discutir el tema, a debatirse ya no solamente en el ámbito político, sino en el ámbito académico, en el ámbito claramente universitario, y para mí ese es el mérito que tiene. No podemos estar de acuerdo en algunas de sus conclusiones, es lamentable que muchas de sus sugerencias no se hayan incorporado como políticas de Estado en los gobiernos que sucedieron a Alejandro Toledo, ni siquiera en el mismo gobierno de Alejandro Toledo. Y yo decía que a raíz de eso, 20 años más tarde, lo que yo siento que está ocurriendo en el Perú es que hay muchos peruanos que están de alguna manera, a través de una producción artística y cultural muy interesante, quizá firmando sus propios documentos de la verdad y la reconciliación, ¿no? Como si fuera posible que algunas subjetividades fueran pequeñas comisiones de verdades personales que intentan, ya no desde el discurso político y nacional, sino desde el discurso íntimo y doméstico, tratar de dejar por lo menos en claro algo de lo que les ocurrió a ellos, ¿no? Si no se puede colectivamente estar de acuerdo en los grandes términos, se ve en obras de teatro, se ve en películas, en el cine nacional, se ve en algunos libros, se ve en, qué sé yo, en manifestaciones plásticas, artístico-plásticas, que hay una voluntad por decir, yo no sé exactamente si fue una guerra interna, si fue puramente una violencia terrorista, pero esto pasó en mi entorno, esto pasó en mi comunidad, esto pasó en mi casa, pasó en mi familia, y quizás es momento de atender a ese tipo también de discursos, ¿no? Eso, yo creo que va a pasar mucho tiempo antes de poder estar de acuerdo con qué fue lo que nos ocurrió. Santiago pregunta si fue una guerra o fue terrorismo. ¿Y si lo es esto? ¿Cómo? ¿Si lo es esto? Y si lo es esto. Creo que Sendero, y probablemente esta, lo que pasa es que cuando hablo de lo que está pasando en Europa, lo hago con mucho más
incertidumbre y timidez, por ignorancia y por temporalidad de las cosas, ¿no? Puedo ser más afirmativo cuando pienso en Sendero, pero me parece que la pregunta es válida para ambos. Lo que hubo en el Perú fue una guerra terrorista, pero quiero citar dos frases breves del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. La primera, según el informe, lo que ocurrió fue el episodio de violencia más intenso, más extenso y más prolongado de toda la historia de la República Peruana, es decir, de prácticamente casi 200 años, incluyendo la Guerra del Pacífico y la destrucción que se produjo en el Perú cuando la invasión chilena. La segunda frase se refiere a las pérdidas y dice, el informe de la Comisión dice que estas cifras superan el número de pérdidas humanas sufridas por el Perú en todas las guerras externas y guerras civiles ocurridas en sus 182 años de vida independiente. Eso para dar una dimensión. Nadie va a dudar que la guerra con Chile fue una guerra, o que las varias breves guerras que tuvimos con el Ecuador fueron guerras. Pero esto tuvo una extensión, una cobertura, un resultado mucho más grave, mucho mayor que esos episodios bélicos. Entonces, es obvio que es una guerra producida por un movimiento a todas luces terrorista, porque, otra vez, lo que diferencia a Sendero de las guerrillas que siempre conocimos es que la guerrilla busca conseguir la adhesión de la población, mientras que Sendero lo que buscaba era aterrorizar a la población. Hubo otro movimiento contemporáneo a Sendero que fue el movimiento revolucionario Tupac Amaru, que en este aspecto era distinto en el sentido de que sí buscaba conseguir la adhesión, sin que quiera decir que yo esté defendiendo para nada al MRTA, dicho sea de paso, ¿no? Pero me parece que ahí hay una distinción bien importante. Y creo que esto fue un trauma para la conciencia colectiva de los peruanos, porque en este conflicto se expresaban siglos, la reacción frente a siglos de fractura en el Perú, entre lo urbano y lo rural, entre lo blanco y lo indígena, entre el español y el quechua y los otros idiomas, de verdadera fractura. Al comienzo de esta historia, lo quechua, lo indígena, lo andino era mayoría. Cuando llegamos al momento de Sendero, las cosas habían cambiado. Lo urbano, lo blanco, el idioma español es mayoría. Pero es una fractura muy larga. Y esto me parece importante por algo que acaba de decir Renato. Cómo ahora emerge la memoria de la violencia. Y cómo ahora superar la violencia, que era la pregunta que decía, pasa por recuperar la capacidad de expresar lo que el trauma de aquellos años hacía difícil expresar. El año pasado se han publicado en Lima dos libros que yo considero muy importantes. Uno es el libro de Renato, que trata sobre una época inmediatamente anterior a Sendero, ¿no? Y trata sobre una época en la que también había grandes contradicciones en el Perú, en la que había tendencia de distintos signos en el gobierno militar, había algunos vínculos no tan sólidos como en otros países, pero también los hubo con la Operación Cóndor y las barbaridades que se hicieron. Y el otro libro, que es el otro libro de éxito del año pasado, es este que alguien ha tenido la amabilidad de obsequiarme recién. Ricardo Cuenca. ¿Ah? Ricardo, que se llama Los Rendidos, por José Carlos Agüero. ¿Quién es José Carlos Agüero? José Carlos Agüero es el hijo de dos dirigentes o activistas o militantes de Sendero Luminoso muertos en la guerra. Y él escribe su testimonio como el hijo de dos terroristas de Sendero Luminoso, no para justificarlos,
no para defenderlos, el libro es muy claro, pero sí para señalar que no todo es como en todo conflicto humano, ¿no es cierto? No todo se reduce a la necesidad de condenar a los terroristas, sino que había motivaciones, aunque uno las rechace, que hacen que esto fuera lo que fue una cosa peruana. Sendero Luminoso no fue patrocinado por ningún país del mundo, no recibió fondos ni armas de ningún país del mundo, ni siquiera de China. Es un movimiento terrorista, terrible, sanguinario, cruel, pero que expresaba una parte, mal expresaba una parte de la sociedad peruana y de nuestros conflictos. Y tenemos que aprender a reconocerlo como tal. No es que alguien nos invadió desde Marte, es que había una parte de la sociedad peruana que pudo ser captada por este movimiento. No quiero aplicar en ningún caso adjetivos despectivos o desagradables, pero que en su racionalidad expresaba una parte de nosotros mismos, ¿no? Entonces, era guerra, por eso digo, pero era una guerra provocada por terroristas, ¿no? Entonces, lo que está pasando, lo que ha pasado en París, es guerra, sí es guerra, pero no tiene nada que ver con lo que antes entendíamos por guerra, no tiene nada que ver con lo que los militares y los diplomáticos entienden por la guerra, ¿no es cierto? Que es el enfrentamiento entre objetivos, entre partes, entre contrincantes definidos, con objetivos específicos y con gente que está al margen. Nada de esto ocurre en este tipo de guerra. Y yo creo que hemos entrado en una época, y por eso recuerdo con mucha pena cómo las cruzadas iniciaron esta historia de las guerras santas. Hemos entrado en una etapa en que realmente la irracionalidad de este tipo de guerras hace mucho más difícil el actuar. Hay que tener una especie de coraza colectiva, que yo no sé cómo se construye, pero que todos los europeos en primer lugar tendrán que aprender a construirla, ¿no? Una última pregunta para los dos. Yo veo a nivel de estrategia dos cosas muy similares entre yihadistas y senderistas. Uno es el poder de la convicción personal, fanatismo, digamos. La fuerza que te da tener combatientes que están dispuestos a suicidarse. Y lo difícil que es, por lo tanto, detectarlos, prevenirlos y lucharlos, porque una vez que atacan ya tampoco hace falta, tampoco puedes atacarlos, se destruyen en su propio ataque, y eso es algo que les da una gran fuerza, y eso es algo que también tenía Sendero, cambiando la religión por la historia, digamos. Ellos se consideraban materialistas, pero su sentido era muy religioso. Esto es mucho más importante que nosotros, Alá o la historia, y compensa nuestra vida y la del tipo que matamos, y la fuerza que tiene alguien que piensa así es mucho mayor que la que tiene un mercenario o incluso un soldado normal, y suple sus carencias de medios. Y otra similitud importante es el hecho de confundirse con la población civil, a diferencia de las guerrillas latinoamericanas que iban uniformadas y con armamento militar y campamento militar, y eran visibles si estabas en la zona. Tanto los yihadistas como los senderistas se confunden con la población, atrayendo el fuego militar hacia la población, con el fin de que luego esa gente se levante contra la autoridad, ¿no? Contra el Estado. Leía hoy en el periódico que una de las razones para escoger Francia como objetivo de tantos ataques tiene que ver con que la población musulmana francesa vive en zonas de mucho desempleo, viven muy marginalmente, y presionar ahí podría ocasionar un levantamiento y una guerra civil, sobre todo si el Estado se pone a hostigar a esta población. Entonces, hay dos respuestas posibles desde el Estado, que además son las respuestas, típicamente, y por simplificar mucho, la respuesta de la derecha y la respuesta de la izquierda. La respuesta de la derecha
la vemos, por ejemplo, en el caso de España, cuando hablamos de estos temas, cuando el ministro, el canciller Margallo, dice no hay diálogo posible, ¿no? La derecha tiende a confiar en el orden, creer en el orden y pensar que no hay diálogo posible y que la respuesta militar, esto con matices en cada caso, pero la respuesta militar es la que hay que emplear en contra de estas cosas. La respuesta de la izquierda es la que vemos cuando vemos a Pablo Iglesias en Podemos diciendo no nos apuntamos al pacto antiyihadista porque a nosotros nos parece que lo que hay que hacer es dejar de venderle armas a Medio Oriente porque esta violencia la hemos causado nosotros y bueno, en fin, tiene otro discurso. No les voy a pedir que opinen sobre Margallo e Iglesias, tú ni siquiera puedes, usted ni siquiera puede, pero sí me interesa que pensando en Perú, piensen qué le faltó, en qué falló el discurso de derecha y en qué falló el discurso de izquierda, en qué falló el discurso solo militarista y en qué falló el discurso de la amabilidad y el diálogo. Y es muy interesante que lo hagan ustedes en la mesa porque, para los que no lo sepan, Renato Cisneros, el último libro de Renato Cisneros es una historia de su padre, que era un militar, el artífice de la represión. Es un libro fascinante. Eso iba a decir ahora. Es un libro fascinante porque este hombre está narrado sin esconder su actuación, su conducta, su ideología represiva, de hecho sus vínculos con la dictadura argentina, pero narrado desde la ternura de un hijo. Renato entiende y trata de entrar en la cabeza y en el corazón de este hombre, así que creo que es una persona muy buena para decirnos qué le faltaba al discurso de la derecha y en qué fallaba el discurso de la derecha en ese caso. Y el papá de Renato perseguía a mi papá, así que antes de que hubiese Sendero, usted, embajador, viene de la izquierda política, de la izquierda democrática, y también hubo fallos en su reacción respecto a la violencia. Cuando apareció Sendero hubo contradicciones y muchos pasos en falsos, así que me gustaría que me digan por orden uno y otro qué le falta al discurso de la derecha, qué le faltó en Perú y qué le faltó en Perú al de la izquierda. La provocación para que hablemos sobre la política española no será de ninguna manera aceptada. 2. Siempre hubo gente dispuesta a sacrificar su vida por sus ideales. Los yihadistas no son ni de lejos los primeros. Hubo los kamikazes. La diferencia es que el kamikaze tenía un objetivo militar preciso y sacrificaba su vida por un objetivo militar preciso. No solo por una causa, también por una causa, pero con un objetivo. El concepto de militante, el concepto leninista de militante, implica la persona que sacrifica su vida personal en función de un objetivo revolucionario. Y en mi generación, no en mi caso, pero hay muchos que sacrificaron todo, su carrera, etcétera, etcétera, por su trabajo político. Y este concepto de militante se toma del jacobinismo, de la Revolución Francesa, que a su vez se toma del concepto de los santos calvinistas, que eran los puros, los que dedicaban su vida a la verdad de la religión. De manera que, como dice Gustavo Gutiérrez, un gran teólogo, a propósito de José Carlos Mariátegui, el compromiso político tiene un profundo contenido, y yo agrego historia, con el compromiso religioso. Lo que diferencia a estos suicidas
es el hecho de que se sacrifican con un objetivo absolutamente, no, la palabra no es impreciso, pero es más la pura causa, ¿no? El matar sin una ventaja militar. Por eso digo que la noción de la guerra ha cambiado radicalmente, ¿no es cierto? Ahora, tu pregunta sobre el Perú, yo que además quiero otra vez recomendar el libro de Renato, que es bestseller en el Perú el año pasado, y que me ha permitido a mí reconciliarme con su padre a través de la lectura de un texto tan tierno sobre el cual habíamos conversado antes de que lo escribiera también, ¿no? ¿Qué falló? Yo creo que voy a hablar de la izquierda peruana. La izquierda peruana nace, en realidad, con José Carlos Mariátegui. La izquierda peruana es indesligable del tremendo trauma que fue para el país la guerra con Chile y de la reflexión de Manuel González Prada después de la guerra, que hace una crítica profunda del país. Si hay un equivalente, puede ser 1898 para España y la pérdida de las colonias, ¿no? Esta tremenda derrota que significa para la identidad colectiva. En el caso de España, la pérdida de las últimas 3 colonias, en el caso nuestro, la invasión y la destrucción provocada por Chile, ¿no es cierto? De ahí nace este radicalismo de González Prada, que se transmite luego a 2 personas muy importantes en la historia peruana, que son Víctor Laroy de la Torre y José Carlos Mariátegui, que en un principio se trazan un mismo sendero muy interesante. Sendero Luminoso se llama Sendero Luminoso porque ellos propugnan que ellos van por el Sendero Luminoso de José Carlos Mariátegui. O sea que hasta ahí se reivindica, ¿no? Entonces, a partir de Mariátegui, y sin entrar en exquisiteces que a veces tienen un exceso de sutileza característico del pensamiento y la acción izquierdista, la verdad es que la izquierda peruana vive desde los años 30, desde la muerte de Mariátegui, vive con diferentes manifestaciones y fracciones y cosas, pero vive con una ambición de originalidad, eso es lo que diferenciaba a Mariátegui de la Internacional Comunista, pero al mismo tiempo con el sueño bolchevique, es decir, el sueño de la revolución armada y de la toma del Palacio de Invierno. Y yo recuerdo ahora con una sonrisa las muchas ocasiones en que estábamos en vísperas, o creíamos que estábamos en vísperas, de la toma del poder, ¿no es cierto? Porque el modelo era ese, y entonces el modelo de la revolución, con el cual la izquierda habló durante todas estas décadas, pero que solo se llevó a la práctica por parte de 2 grupos, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria y el Ejército de Liberación Nacional, en el año 65, alrededor del año 65, que fueron derrotados, y para todo lo demás esto era una retórica que no tenía consecuencias de acción. Entonces, cuando Sendero Luminoso inicia una insurrección, esto es como decirle a la izquierda peruana: nosotros sí estamos haciendo lo que ustedes hablaron durante tantos años. Entonces era un golpe terrible, porque es el mismo momento en que la izquierda peruana, la otra, la que no es Sendero, se vuelve democrática, digamos, empieza a participar en elecciones y empieza a pensar, dentro de una tensión enorme, que hay que ganar la mayoría para hacer gobierno y hacer las transformaciones, con unas tensiones enormes. Hubo un movimiento muy importante que se llamó Izquierda Unida, que se dividió, que fue la izquierda electoral más fuerte en votos de América Latina en su momento, que se dividió porque había algunos partidos que no deslindaban lo suficiente con Sendero Luminoso, porque en el ADN de la izquierda estaba que no se podía renunciar a la posibilidad de la lucha armada. Entonces, aunque probablemente la izquierda fue la que más muertos causados por Sendero Luminoso tuvo como fuerza política, porque era la gente que estaba más cerca de estos gobiernos municipales, etcétera, digamos que el deslinde que la izquierda hizo con Sendero era un deslinde sospechoso.
sospechoso. Y la posibilidad de un gobierno de izquierda era visto por los ciudadanos peruanos como algo que no tenía suficientes garantías de ser distinto a Sendero Luminoso. Y este fue el drama que sacudió a la izquierda en estos años, ¿no? Yo creo que al final de la experiencia, la izquierda peruana, que hoy día, dicho sea de paso, es muy débil, y que sigue siendo, como siempre, muy fragmentada, entendió que esta disyuntiva requería una opción clara, ¿no es cierto? No se podía, había un dirigente de izquierda que hablaba de la trenza, ¿no? De que la guerra, la lucha armada y la lucha electoral tenía que combinarse como una trenza. Esto es la caricatura de lo que podía ser el drama de la izquierda en la necesidad de deslindar. Pero sí creo que la izquierda deslindó y que tuvo un número de víctimas muy importante. Y creo que su ascenso electoral, que fue muy importante, se vio frenado por la sospecha permanente que entre el público no izquierdista despertaba esta gente que hablaba de democracia y de elecciones, pero que tenía al lado a Sendero, que se declaraba también de izquierda y que entonces hacía increíble lo que los otros izquierdistas decían, ¿no? La parte de la derecha la va a hacer Renato como corresponde. Pero única y exclusivamente porque estoy a la derecha de la mesa, no por razones ideológicas. Claro, yo no podría atribuirme ningún tipo de vocería de la derecha, porque además yo me he educado como ciudadano y como periodista del lado más bien de los derechos humanos y de una serie de preocupaciones que la gente de derecha no suele tener. Mi padre, efectivamente, como decía Santiago, fue general de división en un momento muy difícil, en los 70s y los 80s. Y a él se le atribuyen, entre otras cosas, un poco el diseño de la estrategia antisubversiva a partir de una serie de reflexiones que él hizo públicas y que llamaron la atención de la izquierda por lo altisonantes que eran, ¿no? Hubo una entrevista famosa que le hicieron alguna vez en la que él decía, para que la policía tenga éxito en Ayacucho, ¿no? Esta ciudad de la Sierra Peruana donde se focalizó el terrorismo durante mucho tiempo, para que la policía tenga éxito tendría que entrar a un caserío, a un pueblo, y matar a 60 personas. Si de las 60, 3 o 4 son subversivos, entonces para la policía seguramente esa acción estaría justificada. La repregunta del periodista que nunca pasó a la historia, porque así suelen ser las leyendas, es si, la pregunta era, ¿usted general está de acuerdo con esa salida? Y mi padre decía, me parece que es la peor salida y por eso es que me opongo a que la Fuerza Armada ingrese. Pero por supuesto que eso no quedó en los titulares, sino en la primera parte, ¿no? Esta especie de diseño criminal para solucionar el problema senderista. No estoy defendiendo a mi padre porque, de hecho, cuando él pudo haber corregido o haberse desdicho de esa declaración, no hizo sino ser más incendiario y decir otras cosas igual de graves, ¿no? Y es verdad que persiguió al hoy embajador Rafael Roncalero cuando era dirigente y periodista, ¿cierto? Cuando yo conocí a Santiago, su línea introductoria fue, ¿sabías que tu papá persiguió a mi papá? Lo cual terminó de fascinarme porque yo ya tenía cocinando la idea de la novela. Pero bueno, yo creo que la derecha se equivocó en muchas cosas, sin conocer a profundidad el pensamiento de derecha, por las cosas que he leído, por las cosas que he oído y las que he visto. Yo creo que se equivocaron en el diagnóstico que hicieron, es decir, en creer que el enemigo era únicamente Sendero Luminoso o el MRTA, cuando ambos grupos subversivos no eran sino la manifestación de una serie de cosas y de desarreglos que estaban por debajo. No es casual que para mucha de la derecha peruana los hechos que incordiaron al Perú tienen como punto de nacimiento un atentado poco antes de las elecciones de los 80. Mientras que para buena parte de la izquierda el verdadero origen está en las aulas de la Universidad de Huamanga, donde Abimael Guzmán, cuando era profesor, todavía no máximo líder de Sendero, diseminaba su prédica maoísta, marxista, leninista, y en realidad ahí empezó, digamos, a colocar ideas que luego se fueron torciendo hasta que se
convirtieron en terrorismo puro y duro. Entonces yo creo que hay un error de diagnóstico en creer que el enemigo eran esos miles de peruanos fanáticos o fanatizados o extremadamente ideologizados que se levantaron en armas. El problema creo que estaba por debajo, ¿no? Y creo que eso no lo vieron en su momento, quizá por la necesidad de tratar de acabar con el enemigo militar, y luego por una serie de desacuerdos en los que también hay responsabilidad de la izquierda, ¿no? Que estaba tan desarticulada como ha descrito el embajador, y que eso le impedía realmente poder llevar a foros como el Parlamento, por ejemplo, las verdaderas problemáticas que hoy continúan, y que si bien ya no se manifiestan a través del terrorismo, sí se manifiestan a través del narcoterrorismo, por mencionar una de las problemáticas que hoy padece el país. No quería dejar de mencionar el libro que mencionó el embajador, el de José Carlos Agüero, Los Rendidos. A mí me ocurrió algo muy curioso con ese libro. Yo tenía un programa de radio en Lima y lo invité cuando supe de la aparición de Los Rendidos. Y es interesante, los padres de José Carlos fueron, como bien decía Rafael, el embajador, asesinados extrajudicialmente, él en el levantamiento del Frontón, en esta prisión que funcionaba en una isla, en la isla del Frontón, muy cerca de Lima, y la madre apareció muerta un día con 3 balazos en la cabeza en una playa de la ciudad. No es un libro reivindicativo, es un libro que describe su circunstancia familiar, su participación involuntaria en los trabajos de Sendero, como la repartición de volantes, sin que él supiera exactamente en qué andaban metidos sus padres, ¿no? De hecho, lo que el libro pretende ser, además de un análisis desde el punto de vista académico e histórico de lo que ocurrió, es un planteamiento de por qué en el Perú es tan fácil estigmatizar al otro, ¿no? Creo que en el fondo ese es el verdadero tema del libro. Pero durante la entrevista en la radio, yo le digo a José Carlos al aire, le digo: José Carlos, tú sabes que mi padre fue militar y le tocó, y me quedé a media frase porque José Carlos me dijo al aire también: sé perfectamente quién era tu padre. El gaucho Cisneros Vizcarra. Le decían gaucho porque nació en Argentina y sus amigos de carpeta eran Videla, Viola, Galtieri y otras joyas. Entonces cuando al aire José Carlos me dice: sé perfectamente quién era tu padre, yo entiendo que nuestros padres, sin haberse conocido, sin necesidad de haberse conocido, se odiaban u odiaban lo que representaban el uno y el otro, y se tenían por enemigos declarados, y probablemente mi padre aparecía en las listas negras de Sendero como los padres de José Carlos aparecían en las listas del Ministerio de Guerra. Y me parecía que algo interesante estaba ocurriendo cuando los hijos de esos hombres que se dieron sin conocerse podían estar conversando civilizadamente sobre sus libros, y me parecía que si hay una reconciliación posible, aunque por momentos parece un exceso retórico de la comisión, cuando nos clava esa palabra que es como un legado con el que tenemos que convivir, porque creo que ahora los peruanos que tratamos de entender este problema nos preguntamos constantemente qué cosa es la reconciliación y si es algo que se puede aspirar a hacer en grupo, comunitariamente, o si es más un desafío individual. Si hay alguno posible, yo creo que va más en ese sentido. Ahora que los hijos de la guerra, por llamarlo de algún modo, empiezan a pensar en el problema que vivieron sus padres, ya no estoy hablando solamente de los protagonistas, sino de las víctimas, etc. Creo que se empiezan a abrir espacios en los que tiene más sentido hablar, si no de reconciliación, por lo menos de diálogo, ¿no? Un diálogo más civilizado, donde ni el terrorismo, ni las armas, ni la contraofensiva son lo dominante, sino más bien una preocupación por entender, ¿no? Que creo que sigue siendo la preocupación de todos y la que de alguna manera anima también esta conversa.